Bien, ahora vamos a generalizar la propiedad del espacio cociente y vamos a ver qué es lo que dice. Tenemos una transformación lineal F que va de un espacio vectorial B a un espacio B'. Tenemos W subespacio de B, W' subespacio vectorial de B'. Además, si ocurre que la imagen directa de F aplicada al espacio W está completamente contenido en W', entonces esta F induce otra transformación lineal que manda del espacio cociente al espacio cociente del otro, ¿no? Que además hace conmutar al siguiente diagrama. O sea, tenemos este diagrama, el diagrama va a través de F, la función original de B a B, ¿no? A B'. Y entonces estas pis, de hecho lo puse aquí como nota, son las funciones canónicas del cociente, entonces manda esta B, la manda a la clase de B, a la clase lateral B, y aquí mandaría, en este caso, por ejemplo, esto manda a F de B, entonces este bicho mandaría a F de B su clase, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que el diagrama conmute? Pues quiere decir justamente esto, ¿no? Que visto así, o sea, da lo mismo que yo tome esta y la componga con esta, que sería F compuesta con pi, a que me vaya por acá. O sea, tome, no, aquí como era, aquí, no, aquí era pi prima compuesta con F, ¿no? O sea, esto que está acá. Bueno, esto debería ser más rápido que lo anterior, entrecomillado, nada más habría que ver algunas cosas, ¿no? Entonces, a ver, la demostración, pues primero vamos a hacer algunas observaciones. La primera observación es que pi, bueno, a ver, vamos a poner el de este aquí. Pi prima compuesta con F, o F compuesta con pi prima, más bien, es pues una función, ¿no? Pues es una función que va de, pues va de B al cociente con primas, ¿no? Al cociente B' cocientado con W'. Entonces, lo que uno quisiera hacer es como que agarrar esto y hacerlo un poco distinto. Entonces, vamos a, o sea, para verlo en términos de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, aquí que copie más, bueno, esto ahorita lo borro. Entonces, esto de aquí, bueno, todo esto. Pues ahora va a ir así, ¿no? Esto sería así y esto así, ¿no? Y entonces podría decir, bueno, esto va a través de pi. Y esto de aquí, pues, ¿quién sería, no? Pues todo esto de aquí sería una nueva función que podría pensar que va de aquí hacia acá. Entonces podría definir una nueva t como pi prima compuesta con f, ¿no? Entonces aquí justamente definimos
pues que T, que va de B al cociente, con primas, tal que, pues esto, ¿no? T de B está definido como pi' compuesta con f de b. Por supuesto, esto está bien definido porque es la composición de funciones y la composición de funciones es funcional, ¿no? Bueno, entonces esto de acá, pues ahora podríamos pensar que lo que hace es ir así, ¿no? ¿Sí? Bueno, este sí lo voy a hacer a mano, pero si no va a quedar enorme, ¿no? Entonces, a ver. Yo quisiera ir de aquí hacia acá a través de esta nueva F barrita, ¿no? Uy. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a decir es una serie de afirmaciones, ¿no? Esto de aquí nada más fue como poner este diagrama, el diagrama de arriba, en términos de un diagrama que ya sabemos, una especie de triangulito, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cuáles son las afirmaciones? Pues esta T es una transformación lineal, ¿no? Entonces, T definida como antes, es una transformación lineal, ¿no? Pues esto se debe a que, pues es, primero, una función, porque es composición de funciones, y luego como pi, o sea, debido a que ¿cómo definí t? Pues, o sea, pi' y f son transformaciones lineales, ¿no? Ambas. Debido a que ambas son transformaciones lineales y la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. Entonces aquí no hay mucho que hacer, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Bueno, otra cosa, aquí sí vamos a hacer una afirmación explícita. Entonces, afirmación. Afirmamos que W está contenido en el kernel de esta T que nosotros nos inventamos aquí, ¿no? O bueno, redefinimos a la composición. Entonces, afirmamos que el kernel contiene al espacio vectorial W, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues entonces, bueno, sea un W en el espacio de W, ¿no? Entonces, si queremos ver que está en el kernel, pues nos fijamos qué le hace T a esta W, ¿no? Entonces, pues tomamos T aplicado a W, me queda, pues por definición, esto me quedaría pi' compuesta con F de B. Esto de aquí me queda pi' de F de B. Y aquí un paréntesis, ¿no? ¿Por qué escribí B? Estamos con W. Esto es W y aquí va W. Entonces, como
la imagen directa, esto era una hipótesis, ¿no? La imagen directa de f la imagen directa de w, pues está completamente contenida en w. Entonces, pues sea f de w igual a un w', ¿no? Con lo cual, bueno, esto lo voy a poner entonces acá. Como esto ocurre, entonces f de esto, bla, 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 con lo cual, pues repito y tengo t de w, pues sería pi' aplicada a w', ¿no es cierto? Luego, por definición de que esta es la función canónica del cociente, esto me lo manda ¿a dónde? A w'. Y de aquí observemos que, bueno, aquí también voy a decir algo más. Esta w' pues vive en w, ¿no? O sea, en w grandota primado. Aquí ya podríamos decir directamente que esto de aquí es la clase de equivalencia del cero del espacio cociente correspondiente, ¿no? ¿Por qué? Porque este W, según lo que dice aquí arriba, vive en esto y W' vive como subespacio vectorial de B', entonces esto de aquí tendría que ser el cero de B, ¿no? Pero bueno, o sea, eso ya lo sabemos, pero en caso de que no se vea, pues lo podemos reescribir un poco rápido de la siguiente manera. Esto es W más todo el espacio W'. Esto es pues todo el espacio W', que es equivalentemente justo a pues el cero de B primado, ¿no? Y ya está, ¿no? Porque ¿quién era el kernel? Como el kernel. ¿Quién es el kernel de T? Pues el kernel de T, ¿dónde estaba T? T va de alguna B, ¿no? Entonces esto es T. T va de aquí hacia acá. Entonces toma elementos en B, es el conjunto de todas las, vamos a ponerle X en B, tal es que T de X sea el cero de este espacio, ¿no? Pero el cero de este espacio, pues es justamente el cero de B primado, ¿no? Entonces, esto de aquí es el cero de B primado. Y por lo tanto, pues como yo tomé una W arbitraria en W, y esa W tiene la propiedad de que su imagen, cualquiera que ésta sea, me manda acá, pues entonces W es un subconjunto del kernel, ¿no? De T. ¿Sí? Que era lo que queríamos probar. Bueno, pues con esto básicamente ya estaría. ¿Por qué? Porque pues ya se tienen las cosas que teníamos en el ejercicio previo a este video, ¿no? Justo en la proposición de la propiedad universal del espacio cociente. Entonces, pues vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo? W es un espacio vectorial de B. T es lineal. Bueno, esta T, o sea, ¿quién es, no? Vamos a poner quién era T. T en este caso, pues va de B al cociente con primas, ¿no? Según lo que hicimos aquí arriba. Y entonces T es lineal y además, pues tenemos que justamente este W
es un subconjunto del kernel de esta T, o equivalentemente, para que se vea como la proposición del video pasado, o equivalentemente, pues tenemos que T de W, pues es lo mismo que el cero del cociente, que no es otra cosa que la clase del cero, de B', se cumple según la propiedad universal del cociente. O sea, esto ya dice, se cumplen las cosas que yo requiero que se cumplan para la propiedad universal del cociente del ejercicio pasado, ¿no? Se cumple según la propiedad universal del cociente, que existe una función f, una función, de hecho, función lineal, una función lineal y además única, f barrita, tal que pues ahora nuestro diagrama es este, ¿no? De hecho, lo voy a copiar, pero lo vamos a poner ya en bonito. Tal que el siguiente diagrama conmuta. ¿Quién era el diagrama? Pues era esto, solo que ahora en lugar de pensar en toda esta mugre, pues todo esto es T, justamente, ¿no? Esto va de aquí a acá. Esto lo hace a través de T y llega al cociente de esto. Y dice que hace conmutarlo, ¿no? O sea, ¿qué quería decir que conmutaba eso? Pues quería decir que F barrita compuesta con pi es lo mismo que T, ¿no? Es decir, pues F barrita compuesta con pi es T, pero T era pi prima compuesta con F. Bueno, pi prima bolita F, F compuesta con pi. Que era justo lo que queríamos demostrar, ¿no? Lo cual concluye la prueba.